Ahora realmente hay indicadores, hay gente que mide la pobreza, hablamos de la UCA, hablamos de los ex-INDEC, hablamos de gente que realmente mide la pobreza, y si es importante o no saber y medir realmente la pobreza que tiene un país. Para eso estamos en línea con Cintia Poc, exdirectora de la encuesta permanente de hogares. Hola Cintia, ¿cómo te va? Hernán Sarrete te saluda. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo es esto de la Vamos por dos partes. Por un lado, ¿se puede medir la pobreza? Obviamente que se puede medir la pobreza. ¿Cómo hacemos? Métodos siempre perfectibles, porque bueno, es el desarrollo de la ciencia, pero métodos siempre en discusión y siempre perfectibles y siempre en evolución, pero ¿cómo no se va a poder medir la pobreza? Claro. ¿Y que es complejo, claro, pero se puede y se debe. Cintia, ahí está, vos dijiste dos cosas importantes, se puede y se debe medir la pobreza. Ahora, el poder medirlo, sin duda que el Estado tendría todas las posibilidades, mucho más que los privados, para poder medir la pobreza, ¿es así o no? Absolutamente, nadie puede de forma privada, y además, primero es función indelegable del Estado, claro, digámoslo así. Pero aparte, la estructura institucional y el supuesto de cosa pública, digamos, que tiene el Estado como responsable de la medición de la pobreza, no la puede sustituir ninguna consultora, ningún órgano privado, ni ninguna institución, digamos, independientemente de las intenciones de cada uno. Claro. Es una estructura irreemplazable, digamos. Cuando hablamos, digamos, para dimensionar un poco, cuando se hace un censo de población, sí, eso es la movilización más grande que puede tener un pueblo. Claro. Es decir, excepto una guerra, sí, no hay ningún evento, ni las elecciones nacionales, ni las campañas, ni nada, ningún evento social que movilice más gente que el día del censo. Entonces es una estructura que ninguna institución, claro, alternativa puede mover, ¿no? Obviamente, solo el Estado puede movilizar semejante cantidad de gente y estructura para poder hacer un censo. Ahora, cuando nosotros evaluamos, o vos que realmente fuiste directora de la encuesta permanente de hogares, ¿cómo son los mecanismos que uno utilizaría o el Estado podría utilizar para saber realmente cuál es la pobreza? Bueno, yo en algún articulito que te publiqué por ahí dije que habría que preguntarse si actualmente no estamos, además de todo lo que ya sabemos, si sí, no estamos ante malversación de fondos públicos, porque el Estado sigue relevando todos los datos necesarios para producir el dato de pobreza. Es decir, manda un ejército de encuestadores a la calle, se sienta en las casas de 100.000 hogares por año, sí, ¿sí? Y releva, y las personas le cuentan todos los indicadores, digamos, que sobre su situación personal, sus reingresos, sus condiciones y demás. Todo eso se sigue haciendo con un enorme costo institucional y un enorme presupuesto. Es importante lo que decís. Y después no se calcula el dato. ¿Cómo es esto? Claro. ¿Sí? O lo tenemos y no lo decimos, exacto, o no lo estamos haciendo, pero en el presupuesto y en el gasto está. Exactamente. Entonces, a ver, no estoy diciendo con esto que no habría que relevarlo. Por favor, hay que, pero es muy importante, Cintia, conservarlo. Lo que vos decís es muy importante. Pero estamos haciendo una inversión presupuestaria, claro, extraordinaria, sí, y después no se conoce el dato. Claro. O no lo queremos mostrar, porque hoy el jefe de Gabinete Nacional dijo que es un dato que no se hacía. O sea, digamos, de alguna manera quiso decir no se está haciendo, no lo podemos mostrar porque no lo estamos haciendo. Y con lo que vos decís exactamente... No, no es verdad, suspendieron el cálculo. Claro. También ahí hay que aclarar. A ver, nuestro clamor, ¿cuál puede ser? ¿Que se publique? Porque, ¿qué es peor? ¿Que no se publique o que se publique absolutamente manipulado? Porque ustedes recuerdan que los últimos datos que publicaron fueron escandalosos, claro, escandalosos sobre la pobreza, y entonces de publicarlos muy posiblemente serían también escandalosos porque está absolutamente manipulada toda la información de base. Entonces, claro, a ver, ¿cuál es el clamor? Hay dos clamores, uno que se publique y otro que no nos mientan, digamos, ¿no? Son dos, es un combo de dos en uno, ¿no? Claro, Cintia, pero
por ejemplo, al no publicarse o al no conocerse o al no hacerse, por más que lo hagan mal o que no lo hagan pensando en otro escenario, no hacerlo, no permitiría, aunque sea quizás atacar el problema por más que esté mal medido, o lo midan de una manera y lo sepan bien cómo es, pero en realidad den otros números que a veces se pueden dibujar también y dar otros números a la prensa o a la sociedad y sin embargo tenerlos para poder atacar el problema? Yo creo que lamentablemente ni siquiera lo tienen para sí. Claro. El tema que avanzó tanto, digamos, el desmantelamiento y la manipulación de información, que bueno, ya estamos en 8 años de manipulación lisa y llana de los resultados, sea de forma directa, sea de manera indirecta, digamos, porque una estadística manipulada interviene en el cálculo de otra y entonces queda distorsionado igual, o por desmantelamiento institucional, porque para no darle trabajo a los que nos nucleamos en ATE y en la CTA para enfrentar la intervención, quedaron absolutamente marginados de todos los trabajos, y es mucha gente que sabe, digamos, el censo salió espantoso porque había alrededor de 80 técnicos y profesionales que se resistieron a la intervención y que fueron marginados de los trabajos del censo, pero eran los que tenían la experiencia, vamos a decirlo. Entonces, claro. Bueno, o sea, ¿crees hasta que hay incapacidad de poder hacerlo si quieren? Incapacidad total, pero incapacidad total. O sea, si quisieran hacerlo, digamos, no tendrían la capacidad. El cálculo de la pobreza, es aplicar un procesamiento que ya existe el programa y es apretar un botón. Claro. Ya si no saben apretar, no saben qué botón hay que apretar, ya estamos muy en un problema gravísimo. Claro, claro. Ahora, Cintia, en los estudios que vos por ahí podés llegar a conocer, o saber, el índice de pobreza, ¿en qué número estaría hoy? Justamente la Comisión Técnica de ATE-INDEC y CTA hace estudios regulares sobre esto con mucha información que sale del mismo INDEC, pero seleccionando un poco, con todos los procedimientos metodológicos como para poder estimar algo, ¿sí? Corrigiendo los precios que se estiman para las canastas y todo eso, ¿sí? Con las mejores herramientas disponibles, así, raspando el fondo de la olla, vamos a decirlo, ¿no? Claro. Para fin de año pasado, con la metodología recontra tradicional del INDEC, es decir, sin las innovaciones tecnológicas, claro, y metodológicas, perdón, a fin del año pasado estábamos en 25% de pobreza. Estamos hablando más o menos del doble de lo que recibió la presidenta cuando fue presidenta, cuando arrancó. 25%, ¿no? La presidenta había dicho que había 5%. No, eso sí, olvidemos, ¿no? Cuando comparamos con Alemania, pero yo en la FAO dijo 5%. Claro, ¿sí? Me acuerdo. Ahora, cuando ella asume como presidenta, en teoría estaba a la mitad, en datos reales estamos hablando. En datos reales, nosotros podemos decir que ante el último dato oficial que dimos, que fue previa a la intervención, digamos, segundo semestre del 2006, ¿sí? Del 2006 estábamos en 26.9. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Ese era el último valor que informamos oficialmente, y además con mucho problema porque ya estaba desencadenada la intervención, pero ese era el dato anterior todavía, así que instalamos ese dato y con eso prácticamente cuando quisimos calcular el siguiente fue la debacle, porque ya teníamos que utilizar el índice de precios totalmente manipulado, entonces te pedían dibujar algo sobre un dibujo. Exactamente, que aunque yo no dibuje en el cálculo de la pobreza, pero si tengo que usar algo que está manifiesta y conocidísimamente manipulado, ya estaba interviniendo sobre los datos, ¿no? Y ahí fue que, el desplazamiento mío, de todo el equipo y demás, ¿no? Así que ese era el valor fines del 2006. Después vamos a decir que hubo un descenso posterior, muy posiblemente, por los pocos datos que uno puede reconstruir,
hubo un descenso, hubo un remonte de la situación, pero alrededor del 2012, 13, se estanca, 11-12 se estanca, 2011-2012 se estanca, y 13, 14, 15 vuelve a subir. Sí. Entonces no estamos siguiendo lentamente el proceso de descenso de la pobreza. No, aparte fue acompañado con la actividad económica, por la fecha, como estás diciendo, fue con el estancamiento y la caída de la actividad económica. Exactamente. Entonces, cuando se decide no publicar más, es porque viene en tendencia ascendente, ¿sí? Claro. Sin hablar de que igual creo que no se publicó más porque se sabía que no se podía sostener políticamente los valores que estaban publicando. Es más, nosotros habíamos calculado en la misma comisión técnica de ATE-INDEC, habíamos calculado para cuando no difundieron en el segundo semestre del 2014, no difundieron, obviamente, y les hicimos la gauchada de cuánto les hubiera dado. Claro. con sus propios, porque las canastas sí ya lo tenían publicadas, ¿sí? Entonces les hubiera dado un 3.5% con las canastas propias, ¿sí? De la intervención me refiero, ¿no? Sí. Así que no publicaron, pero le hubieran dado ese dato. Y entonces, claro, es un poco difícil de sostener públicamente. Obviamente. ¿No? Pero bueno, está claro que, bueno, no solamente que no tener estadísticas públicas confiables es como volar sin radar, como nos decía un experto en su momento, porque, bueno, no tenés la orientación para dirigir las políticas públicas y sistematizar realmente las prioridades y demás, y bueno, y dicho en términos más coloquiales, decimos, las estadísticas truchas matan, como hemos visto en estos días, digamos, casos dolorosísimos, digamos, de imágenes espantosas, de situaciones que, bueno, son punta del iceberg, pero cómo enfrentarlas con información fidedigna, veraz y bien localizada, bueno, no la tenemos. Cintia, vos sos socióloga, ¿no? Sí. Tengo una consulta y te saco de este tema y ya te liberamos. ¿Qué opinión tenés del tema Gigolocal? No sé si habrás llegado a escuchar cuando estabas enganchada para salir al aire. No, me excedo, pero pero en relación a la invitación de la UBA, como vos también sos socióloga de la UBA, digamos, te recibiste ahí. Yo no estoy en el contexto de invitación al gigolo, francamente. Así o sea, tu opinión es que no tendría que estar invitado a la universidad. No es mi opinión, pero no es un tema que yo esté dispuesta a multiplicar. Perfecto, dale. Bueno, te agradecemos mucho, Cintia, realmente muy concreta en tu expresión, y realmente es algo que preocupa, porque que un Estado no quiera, pero tampoco esté en condiciones de poder medir la pobreza, donde obviamente si ellos mostraran la pobreza real sería un escándalo, porque más que se sepa, pero que lo presenten oficialmente, y también sería un escándalo cuando digan que la pobreza sería del 5%. Sí, bueno, vamos a decir que cuando se suprimió, discúlpame, te estiro un poco más, no, sí. Cuando se suprimió la difusión de datos, sí, el jefe de gabinete dijo que, bueno, el Estado no está para andar midiendo pobres. Mira. Vamos a decirlo. Claro. Así que y ahora está dando sobre este pedido que hay una diputada que hizo un pedido de difusión judicial y demás, está diciendo que se suprimió para pasar a un indicador, porque este indicador no se usa, para pasar a un indicador multidimensional y toda esa historia. Sí, obviamente el jefe de gabinete se dice con respecto a la jueza Sarmiento, pero Victoria Donda fue la que presentó la denuncia. Realmente. Sí. Lo que pasa es que obviamente bienvenidos el indicador multidimensional, ya lo teníamos discutido antes de la intervención, y son avances metodológicos que perfectamente se pueden hacer.
Ahora, no hay nada que diga que eso tiene que sustituir un indicador. Claro. Es decir, son dos miradas distintas, complementarias, que remiten a otras facetas de la misma realidad, y cuantos más indicadores uno pueda construir, mucho mejor. Pero además, nunca puedo poner un nuevo indicador sustitutivo si no lo empalmo con el anterior. Tengo que tener información durante, seguir con el mismo indicador, y cuando tengo el nuevito, bueno, digo, y ahora lo sustituyo. Claro, siempre para mejorar. Hago algo que es para mejorar y profundizar y tener más claro y mejor los números. Sí, pero a ver, históricamente también convivieron el indicador de pobreza por ingresos, por línea, que es esta metodología tradicional, convivió con el indicador de las llamadas NBI, necesidades básicas insatisfechas, que es una especie de multidimensional muy sencillo, ¿sí? Claro. Y estaba claro que era muy productivo cruzar los dos y mirar cómo se comportaban uno con relación al otro, y daba más luz sobre el fenómeno de la pobreza. Pero entonces realmente es un verso esto, como razón para suprimir el indicador, ¿no? Todo indica que van a llegar a diciembre sin presentar ningún informe de pobreza. Sí, yo no creo que verán cómo harán ahora con el tema del pedido que hace la jueza en base a la denuncia de Victoria Donda, pero todo indica que llegarán a diciembre sin mostrar. Tampoco pusieron las bases, no sé si ahora en estos días, pero hasta hace pocos días no habían puesto las bases en internet, que también se le exigió la justicia en su momento. Tuvieron que volver a poner las bases, y ahora no se puede trabajar ni siquiera dar qué dicen esas bases, ¿no? Bueno, Cintia, realmente te agradecemos muchísimo por este tiempo que trabajamos, realmente muy aclaratoria toda tu información, y realmente una persona que ha trabajado y que ha medido estos índices, y realmente muy seria, y que fue de alguna manera desplazada por querer mostrar los datos reales. Bueno, gracias a usted por no olvidarse del tema. No, por favor, hasta luego, gracias. Hasta luego. Bueno, estaba con nosotros Cintia Poc. Cintia era ex directora de la encuesta permanente de hogares, y fue desplazada en un momento ante un gran equipo del INDEC cuando querían mostrar la pobreza, pero mostrar la pobreza y los índices de pobreza reales. Estás escuchando Late la Mañana.